Señorías, antes de entrar en materia, permítanme una profecía barata, de esas que no hace falta ni bola de cristal. Algunos dirán de esta PNL que esto es papel mojado, que el derecho internacional es cosa de burócratas y que aquí lo que manda es la fuerza. Agitarán, como siempre, las más bajas pasiones, harán algún chiste, pondrán alguna mueca y se quedarán tan contentos como si el mundo fuera un bar a las 2 de la mañana. Otros, me temo, intentarán otra maniobra conocida, llevarse el debate al barro para no tener que posicionarse, convertir una discusión sobre reglas, seguridad colectiva y legalidad internacional en una pelea doméstica de baja intensidad. Pero hoy no venimos a eso, hoy venimos a que España elija un lugar en el mundo, señorías. Dicho esto, vayamos al fondo. Esta PNL no va de una frase bonita, va de dónde se coloca España cuando el mundo se vuelve más áspero y más cínico. Va de si aceptamos que el siglo XXI se organice como un reparto de esferas de poder entre Estados Unidos, Rusia y China, o si defendemos algo menos vistoso y más necesario para un país como el nuestro, un orden basado en normas. Y hoy, permítanme decirlo con claridad, al Partido Popular le toca elegir. No esconderse en la abstención educada, ni en la equidistancia de salón, ni en el sí pero, le toca elegir. Porque la política exterior no es un gesto, es un sitio moral y estratégico desde el que miras el mundo, señorías. Esta PNL es clara y exigente. Defender la legalidad internacional, la paz, el multilateralismo, la cooperación, el diálogo y la seguridad colectiva. Impulsar alianzas y denunciar la vulneración del derecho internacional, en todo caso y en todo lugar, sin letra pequeña, sin geografías selectivas, señorías. ¿Por qué hoy? Porque el mundo nos está examinando y no es un examen teórico. En Ucrania hay una invasión y una violación del derecho internacional y se ha pasado una línea que no se puede cruzar. Las fronteras no se cambian con tanques. En Gaza hay una tragedia humanitaria que debe terminar ya. Más de 71.000 personas asesinadas y es inaceptable que alguien convierta la destrucción en un negocio. Sudán es esa gran guerra olvidada y cuando el mundo mira a otro lado, la impunidad avanza, señorías. En Venezuela, la salida solo puede ser democrática, derechos humanos, diálogo con garantías y acompañamiento internacional. No hay atajos, señorías, no hay atajos. En el Ártico y en Groenlandia vemos señales preocupantes, territorios tratados como mercancía y la fuerza por encima del derecho. Y en Afganistán y en Irán, las mujeres ven cómo sus derechos son amputados, sus vidas vigiladas y sus futuros confiscados. No podemos callarnos, señorías. Todos estos escenarios tienen una misma cuestión. Cada vez que el derecho se repliega, entra la fuerza, y cada vez que entra la fuerza pierden primero los civiles, las más débiles, las desplazadas y los países medianos. España no está hecha para un mundo sin reglas. Aquí es donde la derecha debe retratarse. De Vox no espero nada. Su política exterior es una caricatura. Su defensa de Trump ya solo tiene una pieza pendiente, el gorro de búfalo, señorías. Han cambiado el interés nacional por la devoción y la soberanía por la obediencia. Es al Partido Popular al que quiero escuchar. No pueden seguir jugando a la ambigüedad. No pueden presentarse como un partido de Estado y tratar el orden internacional como un asunto decorativo o cursi. Señorías del Partido Popular, la pregunta es clara. ¿Con quién están? ¿Con quienes creen que el derecho internacional es un estorbo que se aparta cuando molesta? ¿O con quienes creemos que el único lenguaje que impide que el mundo se convierta en una selva es el del derecho internacional, señorías?
No me contesten con adjetivos, contéstenme con su voto en esta PNL, porque esto va a ir a más. Hay una corriente que pretende desmontar el sistema desde dentro, desacreditar tribunales, intimidar mecanismos de la ONU, convertir los derechos en un obstáculo y la frontera en espectáculo. Y si el árbitro no gusta, se expulsa al árbitro. Si la norma incomoda, se dinamita la norma. Ese es el camino que algunos quieren imponer. Nosotros proponemos otro: firmeza sin fanatismo, legalidad sin ingenuidad. Nadie aquí cree que el derecho internacional funcione como el derecho interno. No hay una policía global que llegue siempre a tiempo, pero ahí reside su fuerza. No siempre para detener la violencia, sino para nombrarla. No siempre para impedir el golpe, pero sí para impedir que el golpe se vuelva costumbre. El derecho fija un estándar común entre lo lícito y lo ilícito, entre lo aceptable y lo intolerable. Y cuando la ley no puede evitar todos los golpes, puede y debe evitar que se normalicen. En política, esa diferencia lo cambia todo, señorías. Por eso esta PNL importa, porque marca una línea. España no se resigna, España no se calla, no acepta que la violación del derecho sea un método de gobierno internacional. España defiende el multilateralismo, la cooperación, la Carta de Naciones Unidas y la rendición de cuentas. Y lo hace por principios, sí, pero también por interés nacional inteligente. En un mundo sin reglas, a España le va peor. Vuelvo a sus señorías del Partido Popular. Aquí no les pedimos un poema ni un titular, les pedimos que se mojen, que dejen de buscar la salida por la tangente, de esconderse en el barro para no decir nada, porque en política exterior el que no se posiciona no queda neutral, queda disponible. Y cuando uno está disponible, siempre acaba siendo útil al más fuerte y al más agresivo. Así que elijan, señorías, el caos o el derecho internacional, porque hoy la pregunta no es qué opinamos sobre el mundo, la pregunta es ¿qué mundo estamos ayudando a construir? Y en esa pregunta, señorías, no caben medias tintas. Muchas gracias. Gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rego Candamil. Obrigado, señor presidente. Moi boa tarde. Parécenos ben que o PSOE trae aquí unha PNL en defensa do respeto ao dereito internacional, ainda que sexa tan timorata e limitada como esta. Pareceríanos mellor aínda, claro, un bocadiño máis de coherencia entre o que se proclama e o que fai o goberno. Por exemplo, que non tardasen 3 días en cualificar a acción dos Estados Unidos en Venezuela como unha agresión militar e o secuestro do seu presidente como ilegal para condenar ambas. Ou que o recoñecemento do Estado palestino fose acompañado de consecuencias prácticas como a ruptura de relacións con Israel ou no mínimo embargo total e real de armamento ao regime xenocida sionista que está a ocupar Palestina. Reparen que tan pouca a coherencia que ao mesmo tempo que formalmente condenan o xenocidio, acaban de facelo aquí, perseguen administrativa e xudicialmente a quen se moviliza para combatelo. Nestes días, activistas galegas e galegos están a recibiren multas en aplicación da lei Mordaza por pararen a volta ciclista na Galiza. E mesmo algunhas persoas, entre elas a nosa compañeira dirixente do BNG, Rosana Prieto, están a ser procesadas pola vía penal por participaren nas movilizacións contra a participación israelí na volta en Monforte de Lemos. Coherencia tamén para lle chamar as cousas polo seu nome. As intervencións e ameaza dos Estados Unidos
após reactivaren formalmente a doutrina Monroe, son a expresión actual do vello imperialismo norteamericano, agora máis descarado e agresivo. Por qué? Porque é a resposta á crise sistémica, política e económica nos Estados Unidos que ven perigar a súa hexemonía, que ven a súa hexemonía en declive pola emerxencia dun mundo multipolar e de proxectos políticos de soberanía na América Latina e por toda a parte. A diferencia é que agora xa non se oculta detrás de proclamas de democracia e liberdade o afán de rapina, de apropiación de recursos e de dominio político. Chamar tamén polo seu nome ás vítimas desas prácticas imperialistas. Após o ataque a Venezuela, os Estados Unidos están a reforzar o bloqueo criminal que veñen aplicando por máis de 60 anos contra Cuba, con consecuencias brutais para toda a poboación da illa. Non soportan que un país decida de maneira soberana seguir o seu propio camiño sen se someter aos designios do imperio. Razón de máis para se solidarizar con Cuba, para nos solidarizarmos con Cuba e para exixir ao goberno español que actúe para por fin, dunha vez por todas, o bloqueo ilegal da illa. Non é admisível que un só país decida quen pode comerciar e quen non, ou que asalte petroleiros no alto mar en augas internacionais impunemente en evidentes actos de piratería. Mas non podemos esquecer que se Israel puido masacrar Gaza ou bombardear Irán foi polo apoio político e militar incondicional dos Estados Unidos e de Trump, que en contrapartida monta agora o chamado Consello da Paz, máis ben o Consello dos Ladróns e dos saqueadores coa connivencia dos criminais sionistas e o silencio, infelizmente, o silencio da maior parte da chamada comunidade internacional. E agora que os Estados Unidos ameazan Groenlandia, que vai facer a Unión Europea? Que vai facer a OTAN? Continuarán os dirixentes europeos a lamber as botas de Trump e a tentar desviar a atención, como fixo incrivelmente a propia primeira ministra de Dinamarca falando da ameaza de Rusia e de China no Ártico, pero señora, se quen está ameazando o territorio de Dinamarca son os Estados Unidos de América. Non é posíbel ser máis servil ou que tente tratarnos a todos e a todas por parvos. Se non foi antes, é xa moito hora de sair da OTAN e de confrontar con quen manda nela e quer mandar en todo e en todos en vez de continuar agachando a cabeza e comprando armas ao complexo militar industrial norteamericano. Iso será coherencia. Xa sei, señoras e señores do PSOE, que din que en frente son moito peor, mas iso non pode ser excusa. A política do mal menor ten límites, vostedes o sobrepasaron e a principal problema é que xera decepción e abre precisamente a porta a eses que vostedes mesmo din que son piores. Mas sí, hai quen é timorato e hai quen é descaradamente cómplice como o Partido Popular e Feijóo, que aínda non condenaron o xenocidio de Israel sobre Gaza. E non só non condenaron, non só non condenaron o ataque a Venezuela, senón que o celebraron. E a verdade é que sorprende que un señor como Feixóo, que di que lidera un partido do Estado, que aspira a ser presidente do goberno, pois non condene e mesmo celebre a violación do dereito internacional, a intervención militar nun país soberano e o secuestro do seu presidente. Calquera diría que non ten ningunha aspiración real a chegar a ser presidente do goberno español. Mas eu teño claro que a cuestión non é esa. El sabe que non lle vai pasar. Por qué? Porque ten un método, finalizo, infalíbel, que é dobrar o espiñazo, render pleitesía e ser servil e obediente. Practicou na Galiza en relación co goberno de Madrid e se chega a ser presidente do goberno español, practicaráeo en relación con Washington. Nós temos dignidade e por iso defendemos. Gracias. Silencio. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Hispán Iglesias Dussel.
Señor presidente, propone el Grupo Socialista que debatamos esta iniciativa para defender un orden internacional basado en reglas. Un texto que es un nuevo ejercicio de hipocresía por parte de un gobierno que se ha dedicado a vulnerar todo tipo de leyes, normas y usos democráticos dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿O es que es respetar el derecho y la Constitución en nuestro país hurtar el debate de presupuestos desde hace más de 3 años, insultar a jueces, modificar tipos penales para beneficiar a los golpistas o acercar y excarcelar a presos de ETA a cambio de votos? La condena del fiscal general del Estado por los delitos que cometió es un hecho sin precedentes. Viven ustedes en la misma mentira que denunciaba en 1978 Havel y nos recordaba hace pocas fechas el primer ministro de Canadá. Eso es exactamente lo que hacen con esta PNL. Nos presentan mentiras disfrazadas de verdades. Sin ir más lejos, la presidenta de esta Cámara, en un viaje oficial a Azerbaiyán, rindió homenaje en un monumento que conmemora una limpieza étnica y todo con el visto bueno de exteriores. ¿Es esta su concepción del derecho internacional? ¿Qué tienen que decir a ello los diputados socialistas que están en una lista negra y tienen prohibida la entrada en el país? Y además hoy mismo han prohibido a esta Cámara que se pronuncie. Pura hipocresía autoritaria. Han cambiado 50 años de consenso en política exterior respecto al Sáhara. Señor Rego, servilismo es lo que usted ha presentado hoy aquí, que no ha dicho absolutamente nada sobre el Sáhara Occidental. Una posición que estaba aquilatada en decenas de resoluciones de Naciones Unidas. Porque con Naciones Unidas hacen lo mismo que con las leyes españolas cuando no les convienen, se las saltan. Como han hecho también con la Unión Europea, con la regulación masiva de inmigrantes. Están desguazando la posición del Ministerio de Exteriores en los organismos internacionales. Se sitúan al frente de la manifestación contra Israel, pero Sánchez corrió a Egipto para rendir pleitesía al plan sobre Gaza del presidente de Estados Unidos. Proponen un embargo de armas, pero durante las Navidades lo levantan. Su silencio sobre las masacres del régimen iraní es atronador. Tampoco hoy ha hablado sobre ellas. Han sido felicitados con entusiasmo por grupos terroristas como los hutíes y Hamás. Alaban el libre comercio, pero se negaron a apoyar el acuerdo de la Unión Europea con Canadá. Afirman que quieren ayudar a Ucrania, pero compran masivamente gas a Putin, están a la cola en las contribuciones y hacen oídos sordos ante sus requerimientos de enviarles una batería Patriot que nosotros no utilizamos. Hoy el presidente de la Rada nos ha recordado los bombardeos masivos que sufren ante su inacción, por no hablar de su insolidaridad con los socios de la OTAN. Su compromiso con la legalidad internacional se resume en 2 palabras: plus ultra. En Venezuela, como en todo, su regla ha sido sacar tajada. Para ustedes, la dictadura bolivariana, que ha llevado a la miseria a su pueblo con 8 millones de exiliados, ha sido un negocio muy lucrativo. Ábalos, Zapatero, Morodo, Koldo, incluso con pasaporte diplomático. La lista de socialistas que se han forrado con Venezuela es infinita. Su cumplimiento con el derecho internacional quedó de manifiesto en el show de Delcy Rodríguez y sus maletas en Barajas. Por eso han hecho lo indecible para que se eliminaran las sanciones y restricciones a los autócratas venezolanos y cubanos por parte de la Unión Europea. Han mirado para otro lado en sus olas represoras. En lugar de buscar la expulsión de los dictadores, facilitaban la salida de los demócratas. Han avalado el robo sistemático de elecciones, porque las de 2024 no fueron las primeras. Se han negado a llamarlas dictaduras, a condenarlas y a impulsar iniciativas con nuestros socios para lograr cambios políticos. Han pretendido humillar a los demócratas hasta la miseria de no querer felicitar a María Corina Machado por su premio Nobel y además mentir por ello, de por qué no se hacía. Han amenazado a los opositores que se exiliaban en España si osaban hacer críticas al régimen de Venezuela. Delcy Rodríguez, señoría, no es Adolfo Suárez de Venezuela, sino el Arias Navarro. Con la misma mano que firmaba sentencias de muerte en el helicoide, hoy pretende amnistiarse a sí misma. No es un ataque de humanidad, sino la presión política de Estados Unidos lo que ha permitido que se den paso a la democracia. Desde el 3 de enero, en Venezuela sí hay esperanza. Por eso es una burla a los demócratas que el comisionista Zapatero corra a apuntarse tantos cuando lo que ha sido es el apuntalador del chavismo, su blanqueador más entusiasta. Venezuela no necesita ni a Zapatero ni a Delcy. Venezuela, al igual que Cuba, necesita elecciones libres ya. Su verborrea buenista no ha sido más que otra coartada para sistemáticamente mirar para otro lado. Señoría, el derecho no es una posición retórica hueca, no es una doble moral, no es una excusa para que nada cambie o para hacer negocio a costa de los más débiles. En el PP defendemos un orden internacional basado en reglas con instituciones multilaterales fuertes, una Unión Europea que haga compatible crecimiento y sostenibilidad, el atlantismo y la solidaridad con los aliados, el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de seguridad y el libre comercio. En definitiva, lo mismo en el ámbito internacional que queremos para España.
Decía el primer ministro canadiense que el poder empieza con la honestidad. Por parte del actual Gobierno de España, de principio a fin, la regla ha sido la corrupción. Por eso, señores del Grupo Socialista, para que España tenga un poder honesto y lo proyecte en el exterior, Sánchez sobra. Muchas gracias. Gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, AJPNV, tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Arratsaldeon guztioi. Talde sozialistak eztabaidarako aurkeztutako proposamenak gure baiezko botoa izango du. Eta pentsatzen dut ganbararen gehiengoa dena ere izango duela. Nork ez du nazioarteko araudiaren alde egingo, bakearen balioen alde, herrien arteko lankidetzaren alde, elkarrizketa eta segurtasunaren alde. Hala ere, tamalez, izango dira gaurkoan ere autoritarismoaren defentsa egingo duen talderik ganbara honetan. Jaun-Andreok, azken Eurobarometroaren emaitzak kontutan hartuta, Europarrak Europa gehiago eta batuago bat desio dugu. Jakin badakigulako Europar batu batek indartsuago egiten gaituela, batez ere, Europar herritarren lehen kezka, seguritatea eta mundu mailako arriskuak direnean. Europa ez da superpotentzia ekonomikoa, ez da militarra. Bere boterea azken mende honetan are eta gehiago mundu mailako bigarren gerra eta gero adostatako arauetan eta aldeaniztasunean edo multilateralismoan oinarritu da. Horregatik nazioarteko zuzenbidea mundu ordenaren oinarri izateari utziko balio, Europa ahulduko litzateke. Europak mundu mailan eragiteko boterea galduko luke. Araurik gabe, Europak galduko luke. Gaur egun horren testigu gara. Giza eskubideak geopolitikaren menpe daude. Buruzagi, satrapen eta tiranoen aliantza militarrek eta interes ekonomikoek nazio batuen erakundearen konbentzio eta erabakien gainetik daude. Trump edota Putinentzako nazioarteko zuzenbideak balioa du beren mundu mailako helburuak, segurtasunekoak, ekonomikoak, geopolitikoak lortzeko instrumento badira. Bestela, bustitako papera dira. Horren adibide ere, Segurtasun Kontseiluaren blokeoa, Estatu Batuen, Rusiaren eta Txinaren beto eskubideak eraginda. Eta honek zertara garamatza? Gerrak geldiarazteko, zibilak babesteko eta nazioarteko erabakiak betearazteko ezintasunera. Legea modu selektiboan aplikatzen delako, erasotzailea eta erasotua norden kontutan hartuta, eta guzti honek nazioarteko zuzenbidearen sinesgarretasunaren kontra egiten du. Tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, aprendimos que las normas sin ética solo nos llevaban al autoritarismo, a la deshumanización, que sin principios éticos impera la razón del más fuerte. Las democracias liberales puede que no sean sistemas perfectos, pero nos han llevado a las mayores cuotas de bienestar y justicia social conocidos hasta ahora. Y hoy todo está en riesgo si no actuamos desde la unidad, que es lo único que hoy puede hacer fuerte a Europa. Por ello, desde el Partido Nacionalista Vasco abogamos por la necesidad de seguir defendiendo el multilateralismo activo, democrático y multinivel, el derecho internacional, para que la fuerza no cree derecho, porque esto nos llevaría a más guerras, más bloques, menos protección a las personas y menos peso para los pueblos pequeños y las naciones sin Estado. Me van a permitir, sin embargo, que pese a compartir lo que dice esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista, haga una observación crítica a lo que hoy este grupo nos plantea, ya que no vimos la misma pasión en su defensa del derecho internacional en relación con la ocupación del Sáhara, cuando viró sin apoyo de esta Cámara su postura, que evidentemente es contraria al derecho internacional en relación con el pueblo saharaui. Sánchez y, por ende, el Partido Socialista rompieron la posición histórica en relación con el Sáhara Occidental y se posicionó fuera del derecho internacional, porque la defensa del plan marroquí de autonomía para el Sáhara supone ir en contra del derecho de autodeterminación de este pueblo, ya que cualquier solución que se aporte o que se adopte para este conflicto, que dura ya décadas, debe ser libremente decidida por los y las saharauis.
Recuerden este giro de quien es el presidente del Gobierno de un Estado que de facto sigue siendo potencia administradora. No pasó por las Cortes Generales, no se consensuó y se comunicó mediante una carta privada al rey de Marruecos, que es quien la hizo pública. Esto no es neutralidad, es alinearse con una parte, la ocupadora, la más fuerte, y la lectura que podemos hacer es que esta decisión se tomó por presión geopolítica y control migratorio, por lo que en definitiva se primó la seguridad de la legalidad internacional. El último Eurobarómetro de enero recoge el sentir de la población europea en un contexto global inestable, en el que destacan como los mayores riesgos para los y las europeas la seguridad y los riesgos laborales. Y llama la atención que para la juventud europea este también sea el primer motivo de preocupación. El 89% de los europeos cree que la Unión Europea debe estar unida para afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos, para crear nuevas alianzas entre los que defienden la ley del más fuerte. Por lo tanto, sabemos hoy ya que las decisiones que hoy tomemos, de las que hoy tomemos, dependerá el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y como se dice en euskera, etorkizuna orainean erabakitzen da. Beraz, goazen pausuak ematean zentzu horretan. Mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Presidente, señorías, arratsaldeon, buenas tardes. Es evidente que el derecho internacional público pasa por un mal momento. Podemos decir que el peor momento desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto ya sabemos lo que supone, un peligro, porque repasando la historia de la humanidad, el derecho internacional público ha sido aquel que ha servido para evitar conflictos, para dotarnos de unas reglas y acabar con la ley de la selva, con la ley del más fuerte. Y precisamente lo que está ocurriendo ahora, en este momento, es eso, la ley del más fuerte. En este momento, los tres países, o tres de los países, de los estados más poderosos del mundo, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tienen además derecho a veto, están en una carrera por demostrar cuál de ellos tiene mayor fortaleza militar, cuál de ellos tiene mayor capacidad de crear zonas de influencia en su entorno más cercano o no, lo que supone un peligro de los que nos llevaron a las peores tragedias en el siglo pasado. Y miren, yo creo que la proposición no de ley presentada hoy por el Grupo Socialista es correcta. En el fondo estamos de acuerdo, comparto el análisis que ha hecho el señor Montávez, de principio a fin, pero ahora comprenderán que venga un poco el tirón de orejas. Señores del Partido Socialista, pero más allá del Gobierno, creo que hace falta más coherencia. Y una coherencia para ser más creíbles en este escenario difícil en el que estamos. Cuando estamos en un momento que nos sorprende, nos parece increíble, genera malestar la situación que está generando la administración Trump, no solamente por una violación clara del derecho internacional, en el caso de Venezuela, con el secuestro de su presidente, también las amenazas que está realizando sobre un territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. Es cierto también que ese Estado es el principal aliado de la Alianza del Atlántico Norte. Y esto, más allá de hablar de que Europa debe tener autonomía estratégica, ¿no?, que queda como algo abstracto, hay que pasar de las palabras a los hechos. Porque ¿qué me dicen si no del pelota mayor del señor Mark Rutte, del secretario general de la OTAN?
algo habrá que decir, ¿no? Algo habrá que hacer también a la hora de, como decía el ministro, ¿no?, de dotarse de capacidades de disuasión y defensa dentro de la Unión Europea. Y esto es más necesario que nunca. De igual forma, considero que hace falta coherencia en asuntos como el del Sáhara Occidental. No puede ser que se hable constantemente de la cuestión palestina, justamente que hay que hablar de ello ante esa injusticia, pero de igual forma hay que hablar de la injusticia del Sáhara Occidental y no por intereses estratégicos o porque viene bien, pues acabar aplaudiendo al vecino marroquí. ¿O qué decir de la cuestión de Turquía, que ha estado bombardeando día sí, día no, a los kurdos presentes en el norte de Irak o en el este de Siria, en Rojava, y ante ello no se dice nada, silencio. Es más, se tiene una batería Patriot en Adana en defensa de Turquía, por intereses estratégicos, por intereses políticos y porque ese Estado es también miembro de la Alianza Atlántica. ¿O qué decir, señorías, del bochornoso viaje de la tercera autoridad del Estado a un Estado dictatorial como Azerbaiyán y acabar haciendo un enaltecimiento de la limpieza étnica de los armenios de Nagorno-Karabaj, de Artsaj? Habrá que tomar alguna medida para pedir perdón a los armenios ante esa afrenta. Lo que digo es que hace falta coherencia en el día a día, porque si no, no se tendrá credibilidad. Por eso, estando de acuerdo en el fondo de la medida presentada hoy, más allá de una declaración de principios, y acabo, señor presidente, consideramos que hace falta más coherencia, más valentía y más compromiso real en el día a día con el derecho internacional. Y, como no, votaremos a favor. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Madrera Simir.